Lo primero que tengo para decir es que esa foto traté de eliminarla de mi registro digital y todavía no lo he logrado. Parece como si me acababa de despertar o algo así. Ayer estuve en un panel hablándoles un poco de RSK y de blockchain y un montón de tecnologías complejas. En realidad hoy estoy en el escenario para hablar un poquito de otra cosa, que es otro rol que tengo en el ecosistema emprendedor y de Venture Capital, que es ser el advisor de Venture Capital para la Asociación Latinoamericana de VC, que está en Nueva York. Y les quería simplemente pasar unos minutos contándoles qué es lo que hacemos como organización, porque me parece que es bastante relevante para toda la gente que está acá saber que esto existe, y también les voy a pedir que colaboren con algunas cosas. Y después, la segunda mitad de la charla, en realidad, lo que tenía ganas de hacer era de como repasar un poco qué fue, al menos desde mi punto de vista, algunas de las cosas que estuvimos escuchando en los últimos 2 días y que me parecen como algunos insights importantes. Entonces, bien, perdón que esté en inglés, la Asociación Latinoamericana de Venture Capital está en Nueva York, como obviamente tiene que estar una asociación latinoamericana. Y es una presentación que solemos llevar a distintos lugares. Y básicamente resume, lo que quiero contarles un poco es quiénes somos y qué hacemos. ¿Está bien? LAVCA es una organización sin fines de lucro que agrupa a prácticamente todos los fondos, tanto de Venture Capital como de Private Equity, que invierten en Latinoamérica, que vienen invirtiendo en Latinoamérica hace muchos años. Tenemos más de 180 compañías representadas, que son miembros de nuestra asociación, y que lo más importante que hacen en realidad es compartir información. Como por ahí todos sabrán, este tipo de eventos, de conferencias, son muy importantes por varios motivos, pero uno de los motivos más importantes es que es una forma fácil, o por lo menos práctica, de acceder a información de la industria y de lo que está pasando. LAVCA pretende, y viene haciéndolo hace ya varios años, ser el núcleo de todos los inversores que les interesa invertir en este tipo de activos, en emprendedores y en proyectos de private equity en la región. Y lo que hacemos, una de nuestras principales funciones es conseguir información. Entonces acá va mi primera gran, mi primer pedido, que es, si son emprendedores o si son inversores, por favor, comuníquense con LAVCA cada vez que hay una inversión, porque una de las cosas que hacemos nosotros es hacer reportes. No sé si recuerdan, esta mañana Finovista mencionó algunos datos estadísticos y nos citó a nosotros. Somos probablemente la fuente más completa que hay en cuanto a transacciones de la región, y obviamente que dependemos de que la gente comparta esa información. Nosotros, cuando no se puede divulgar el nombre, mantenemos la información confidencial, pero sí nos interesa enterarnos de todas las transacciones que pasan. Así que, por favor, si alguno tiene alguna transacción, si hacen inversiones, si levantan capital, si son emprendedores, pueden enviar un email a news@lavca.org. Al final de la presentación se los voy a repetir para avisarnos. La segunda cosa que pueden hacer también, porque queremos que aprovechen esta información, es suscribirse al newsletter de LAVCA, que se publica una vez cada 15 días más o menos, donde compartimos las informaciones que vamos recibiendo y también hacemos un resumen de todo lo que está pasando en la industria. Bueno, 180 compañías, como les decía, ahí abajo ven algunos de los logos. Varios de ellos estuvieron en este evento. Creo que absolutamente todos los que estuvieron en este evento, que son inversores, son además miembros del LAVCA. Así que, como verán, tenemos una representatividad bastante grande. Acá les quiero compartir algunos datos. Ya me imagino que están cansados un poco de ver datos y a veces marea un poco, pero quería dar un poco de contexto acerca de qué estamos hablando acerca de la industria de Venture Capital en Latinoamérica. Empezamos a recolectar esta información en el año 2008 y venimos haciéndolo ya casi por 10 años. Y como ven en el gráfico, la línea más clarita es la cantidad de deals, la línea más oscura es la cantidad de inversión, el monto invertido. Claramente en los últimos 5 años hay una tendencia positiva. En el año 2016 bajó un poquito en cuanto a volumen de capital invertido, pero sin embargo siguió subiendo la cantidad de deals. Cuando abrimos un poco para el año 2016, que es el último año que tenemos datos completos, vemos, y esto también lo mencionaron esta mañana, que obviamente, bueno, Perú y México son Brasil y México son los mercados más importantes. Perú aparece para el año 2016
como el tercero, y eso la verdad que fue una sorpresa de alguna manera, y seguramente no estamos capturando todos los deals que están sucediendo en este mercado. Así que creo que esta es una muestra clara de que la dinámica de Perú de los últimos años a nivel país y la economía están empezando a tener sus frutos en el sector de Venture Capital. Respecto de las industrias, esto también se dijo hoy, lo mencionó la persona de Finovista. FinTech es el primero más oscuro, 38 inversiones que capturamos como industria en el año 2016, por lejos la más representativa de la industria. Y también en cantidad de deals, si vemos la comparación entre el año 2015 y 2016, vimos como tanto en cantidad invertida como en cantidad de deals hubo un incremento enorme. Prácticamente se duplicaron la cantidad de inversiones y en cuanto a monto invertido también subió significativamente. Bueno, acá tenemos algunos deals emblemáticos de lo que sucedió el año pasado. Obviamente la mayoría están en México y Brasil, especialmente en FinTech. Algunos de estos nombres son muy conocidos. Y también tenemos algunos deals que capturamos en Colombia, Argentina, Chile. Nuevamente mi pedido. Seguro que nos estamos perdiendo varios en Perú y nos gustaría capturarlos. Hasta acá los datos. Yo lo que quería por ahí es aprovechar que estamos casi en uno de los últimos paneles y tratar de sacar algunas reflexiones o puntos de vista de lo que fueron estos 2 días. Me parece importante por ahí tratar de entender por qué estamos donde estamos y cuál es el futuro tanto para la industria de FinTech en general, también como para los bancos. Entonces, el primer punto que quería hacer era citar a, creo que era Guillermo, si no me equivoco, Díaz, que ayer en un panel dijo esa frase, la estoy parafraseando, no la anoté textual, pero básicamente hubo una discusión acerca de cómo colaborar entre bancos y fintech y se dijo que los bancos tenían la base de clientes, pero los fintechs no sabían atenderlos bien y que entonces ahí había un rol quizás para colaborar con las empresas y con los startups de fintech. ¿Se acuerdan más o menos de esta charla? A mí me parece interesante este approach, pero a la vez también dije, colaborar me sonaba medio raro. Y me fijé en el diccionario, en inglés, qué significaba colaborar. Y colaborar tiene 2 definiciones. La primera es la que todos nos imaginamos positiva, que es la de, bueno, ayudemos, ¿no? Tratemos de ayudarnos mutuamente. Pero también hay una acepción negativa, que es colaborar con el enemigo, que es de alguna forma tratar de venderle información o transaccionar información por debajo de la mesa. Y me parece que es mejor hablar de cooperación y no de colaboración. Y les voy a explicar por qué. Yo creo que hay un tema... Ahí está. Hay un tema que también se trató a lo largo de distintos paneles, que tienen que ver con que esta información que los bancos tienen hoy es información vieja, de alguna manera. Todas las informaciones de los clientes que hoy tienen los bancos, estamos hablando de clientes que seguramente cada vez menos en porcentaje son millennials y cada vez más somos nosotros los que no nos queda otra. Y no nos quedaba otra cuando empezamos a trabajar que abrir una cuenta del banco. Pero acá encontré un artículo de Capgemini de hace unos meses, creo que es de junio, si no me equivoco, junio de este año. Está en inglés, pero voy a traducirlo rápidamente. Pero dice ahí que en Estados Unidos el 57%, casi 60% de los clientes de empresas fintech tienen una experiencia positiva y solamente el 50% para bancos. Pero lo más importante es el segundo párrafo, que dice básicamente que la gente joven, los que nacieron entre el 81 y el 94, y sobre todo en economías emergentes como China e India, y obviamente Latinoamérica, ese porcentaje es muchísimo más alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo fuese el dueño de un banco, estaría viendo de qué manera utilizo los datos que tengo hoy para poder sentarme con fintechs y sentarme con startups y sentarme con mis propios equipos a tratar de ver cómo hago para llegar a este público. Porque si no, dentro de 4 o 5 años, o quizás antes, esa data que tienen en sus silos va a ser irrelevante. Porque, como también se dijo hoy, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, hay un porcentaje enorme de gente que ni siquiera tiene hoy vínculo con bancos. Y ahí es donde está el crecimiento.
También escuché ayer otra cosa, no me acuerdo en cuál de los paneles, pero me quedó grabada, que hablaban de la experiencia del usuario, el digital journey, y alguien mencionó ahí una palabra que era como, bueno, hay que generar experiencias extraordinarias. Quisiera que levante la mano alguien acá que algún día en su vida se levantó diciendo, qué buena que hoy tengo que ir a mi banco a hacer un trámite. ¿Alguien tuvo en los últimos 2 años una experiencia extraordinaria lidiando con un banco en una sucursal? No, ¿no? Bueno, la buena noticia, o voy a empezar por la mala noticia. La mala noticia es que me parece que hay en la industria financiera en los últimos años hubo, y esto me hago también mea culpa porque yo a veces también participo de estos procesos, pero hubo bastante gente que se acercó a los bancos a tratar de venderles esta idea de transformación digital y de generar experiencias y user-centric y design thinking y bla, 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 que son súper importantes, pero también es importante entender la realidad. Y la primera parte que te dice Design Thinking es andate afuera y habla con tus clientes o con tus potenciales clientes y entendé dónde están. Y me parece que hablar de experiencias extraordinarias en la industria bancaria es no entender dónde están tus clientes. Entonces, lo primero que les recomendaría es en serio hacer un mea culpa o un análisis profundo acerca de qué es lo que está pasando en la experiencia de ese consumidor, que obviamente hay mejores, hay peores, eso no tengo dudas, pero estamos muy lejos de tener experiencias extraordinarias y ni siquiera sé si es necesario tener experiencias extraordinarias, porque no creo que nadie tenga esa expectativa hoy, por lo menos. La parte buena, la noticia buena que tengo para darles es que de acuerdo a ese mismo estudio de Capgemini, las empresas de fintech no están mucho mejor que los bancos. No es que hay una diferencia gigantesca entre la experiencia que tiene un cliente con un banco y la experiencia que tiene un cliente con una fintech. Las fintech también tienen un montón de camino para recorrer ahí. En Estados Unidos, si se fijan, es el porcentaje que mencionaba antes, 49% de satisfacción con las firmas tradicionales, 58% con las fintech, pero si vemos a nivel global estamos en 37 y 40. No hay tanta diferencia. Realmente, en general, lidiar con entidades de servicios financieros, sean tradicionales o no tradicionales, no suele ser una buena experiencia. Ahora, es cierto que hay algunas fintech que son por lo general las que todos recordamos o conocemos o vemos como casos de éxito, que están obteniendo porcentajes infinitamente más altos que estos. Y como se habló también ayer en alguno de los paneles, empiezan pensando al usuario, empiezan con una idea de ser 100% mobile y tienen claramente, como decía hoy Paul, muy claro quién es el cliente y cómo ese cliente actúa. Entonces, de nuevo, y estas son por ahí reflexiones que a mí, estas son las cosas que me llamaron a mí la atención. Lo bueno es, no estamos tan peor que la fintech, lo malo es, hay un camino enorme para recorrer de los dos lados. Ayer Sergio Furio de Creditas en un momento habló acerca de los canales y dijo esta frase o algo parecido a esto. Decía que en realidad todos sabíamos hace muchos años que en las pymes hay un montón de valor. A todos nos hubiese gustado hace años llegar a esas pymes, pero realmente era muy difícil porque los canales eran caros. Y que lo que cambió fue que, en el caso de él, hoy puede llegar a la casa de sus clientes a través de una publicidad en Facebook y puede llegar a tener su empresa entera en el bolsillo. Y eso es cierto, y es una oportunidad gigante. Ahora, también hoy y ayer escuchamos una y otra vez hablar acerca de inclusión financiera. Y también escuchamos tecnologías, inteligencia artificial recién en el evento de InsurTech, Big Data, Blockchains, Robo-Advisors, Digital Banks. Son todas palabras marketineras que seguramente van a haber escuchado hace mucho tiempo. Ahora, pensemos un minuto por qué estas palabras se ponen de moda. ¿Cuál es el propósito por el cual las compañías de fintech utilizan estas tecnologías? La que sea. La realidad es que el propósito es uno solo. No importa cuál de todas estas. El propósito es bajar el costo. Bajar el costo de adquisición, bajar el costo de operación, bajar el costo de servicio al cliente. Y por otro lado,
generar más inclusión. Y no solo inclusión financiera, no se trata solamente de incorporar gente que no está en el servicio, en el sistema financiero, sino, por ejemplo, como decía Sergio, incorporar a las pymes o a empresas todavía más pequeñas que las pymes, las PY nada más, que hoy por hoy requieren de un montón de servicios que la industria de servicios financieros no les pueden dar simplemente porque es muy costoso y porque no cierra el unit economics, otra palabra que escuchamos ayer. Entonces, pensemos un segundo y creo que, volviendo al tema de colaboración entre fintechs y servicios financieros, creo que la colaboración posible acá es enfocarnos en no en dividirnos la torta, en hacer crecer esa torta. Esta mañana escuché un porcentaje de que el 60% de la gente en Latinoamérica no tiene acceso a servicios financieros de ningún tipo. Yo les voy a dar un ejemplo. En Buenos Aires hicimos un experimento, fuimos a trabajar con gente de bajos recursos para entender cómo era su vínculo con el dinero. Estuvimos ahí un día entero recorriendo casas muy precarias y le preguntábamos a gente que era gente que trabajaba por ahí como empleado con la construcción, empleadas domésticas, gente que tenía bajos recursos pero que tenía un empleo medianamente fijo, a veces formal, a veces informal. Y quisimos entender cómo era su relación con el dinero, tanto en el consumo como en el ahorro. Y nos encontramos, tengo un par de fotos que no llegué a subir, pero tenemos unas fotos muy impactantes. Y es increíble ver cómo gente aún con muy bajos recursos, muy poca educación, tienen un nivel de planificación financiera que probablemente muchos de nosotros no tengamos. Y uno ve las imágenes, por ejemplo, como primero que obviamente se manejan absolutamente todo con efectivo, con dineros, con billetes. Pero la planificación financiera que hacen es, anotan en un cuaderno, obviamente no todos, pero hemos visto muchos casos de gente que anota en un cuadernito cada uno de los gastos que hacen en la familia, para qué, cuándo, cuánto, apilan los billetes y les ponen una etiqueta diciendo, bueno, este pilón de billetes de aquí es como seguro por si nos pasa algo a nivel de salud y lo esconden en un lado. O este otro pilón de billetes es para comprar la moto para poder hacer el delivery o lo que fuese. Ahora, estas son cosas que están sucediendo y que son un porcentaje importante de las economías de Latinoamérica y que además, con todas estas startups que escuchamos y con las aplicaciones que conocemos en la industria de fintech, podríamos estar solucionándoles todos estos problemas de manera digital. Porque además el otro riesgo que tienen la gente que vive en barrios de bajos recursos es que en un momento acumulan demasiados billetes y empiezan a correr el riesgo de que venga alguien y se los robe. Entonces imagínense si uno le puede dar esa solución de, bueno, digitalicemos esto. Saquemos un poco de riesgo en esta ecuación. La oportunidad es enorme. Y como vimos también esta mañana, esto no me acuerdo si la mostró la gente de Finovista o no, pero es de Finovista, todas estas compañías que ven acá están tratando de desarrollar soluciones para este segmento, el segmento que hoy está excluido de los servicios financieros. Son muchas. Y tienen mucho overlap con alguna de las funciones que vimos hoy de los servicios financieros, tanto de banking como de fintech. Y en Perú también tenemos varias. No es solamente un tema de Latinoamérica, no, en Perú también hay. Entonces, de nuevo, si vienen de los servicios financieros, si son banqueros, les invito a colaborar o a cooperar, como dijimos antes, en hacer crecer esta torta, en trabajar junto con alguna de estas empresas o con varias otras más que se están generando para poder acceder a esos usuarios que hoy están o fuera del sistema o están dentro del sistema pero están insatisfechos. ¿Ok? Como ejemplo también, y me pareció importante, es recordar que hoy parecería ser temprano. Ayer cuando hablábamos sobre blockchain yo les decía que esto es como hace 20 años Internet y que era difícil imaginarse lo que pasaba. Bueno, en el mundo de fintech ya se viene hablando hace por lo menos 4 o 5 años. Hay un consenso de que es una de las industrias que siguen a la hora de ser completamente disruptivas, o no sé cómo se dice. Ya pasó con la industria de la música, ya pasó con la industria de un montón de industrias que se la veían venir.
Nosotros hoy tenemos la ventaja, como dijo alguien también hoy, de estar en un lugar donde podemos mirar qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Asia, y podemos ver la película, podemos ver que estas cosas van a suceder, tarde o temprano van a suceder, y están empezando a suceder, porque estamos viendo que ya hay una masa crítica de compañías que están mirando esto y están viendo de qué manera poder entrar en el mundo de fintech. Entonces, les recuerdo este grafiquito que fue la debacle de Blockbuster. Les aseguro que entre el 2004 y el 2009, 2008, no se la veían venir. Sí, está bien, acá hay unas personas que están empezando a ver el tema de alquileres, pero nada, no importa, no son nadie. Creo que en el 2009 tuvieron la posibilidad de comprar Netflix por algo así como 30 millones de dólares y se rieron y dijeron que no. Y de repente, en un periodo muy corto de tiempo, cambió todo. Entonces, a veces hay que, digamos, escuchar al mercado, escuchar las señales y tratar de predecir y no esperar a que sea demasiado tarde. Lo último que quería compartirles es, esta mañana en el panel de Venture Capital se habló un poco acerca de los modelos de inversión y Paul decía que si no tenés por lo menos el doble de fracasos que de éxitos, significa que hay algo que estás haciendo mal, que no estás haciendo bien el modelo de inversión. Y eso es cierto. A la vez también, conociendo la industria financiera y conociendo la mentalidad de los bancos, yo sé que esto culturalmente es extremadamente difícil. Es muy difícil modificar la cultura de nivel de riesgo para un banco. Pero quiero dejarlos con esta frase de Mark Zuckerberg, que es, si no tomamos riesgos, si no tomamos una decisión de asumir ese riesgo, cuando el mundo cambia, entonces estamos asegurados que vamos a fracasar. Y quisiera retar a toda la gente que está acá, tanto las fintechs como los emprendedores que están empezando a pensar en hacer una fintech, como especialmente a los bancos, a trabajar en los próximos años para encontrar la forma de cooperar entre todos, tratando de incluir cada vez a más gente, ofreciéndole servicios financieros que les sirvan, que les permitan tener más libertad, que nos permita como región crecer y ser el ejemplo del mundo. Gracias.